A la muerte de Darío en el 486 a.C., su hijo Jerjes heredó un imperio en plena revuelta. Tras restablecer la situación, Jerjes cedió a las presiones de su entorno e inició una nueva expedición contra los griegos, a fines de la década del 480. Expedición cuya magnitud nada tenía que ver con la primera de su padre. Un ejército de 1.800.000 hombres dispuesto a aplastar Atenas. 1.200 barcos de inigualable facilidad de maniobra y tripulados por fenicios, persas y griegos de Asia. Transportaron al impresionante ejército al otro lado del Helesponto. El miedo se adueñó inmediatamente de las ciudades griegas, y el avance enemigo desencadenó una grave crisis en el mundo griego. Tesalios y beocios, que fueron los primeros en enfrentarse, optaron por rendirse. Los atenienses recurrieron de nuevo a la Pitia de Delfos, que les recomendó depositar toda la confianza en su flota de trirremes. Así lo hicieron, dispuestos a resistir firmemente a las tropas de Jerjes. Su implacable determinación redobló el coraje del resto de los griegos, en el verano del 481 a.C. Una treintena de ciudades dispuestas a luchar se reunieron en la isla de Corinto y formaron una alianza. Incluso Esparta, que dudaba tanto de la victoria de Atenas como de los persas, se adhirió a la liga. Es más, se le confió el mando de las operaciones. Frente al poder del ejército enemigo, la mejor baza de los griegos era el perfecto conocimiento del accidentado relieve del país y de sus costas recortadas que ocultaban estrechas bahías. Decidieron defenderse en el sur de Tesalia, en el desfiladero de las Termópilas. Mientras Leónidas, uno de los reyes de Esparta, se instaló allí con 7.000 hombres, las trirremes bloquearon el canal de Óreos, en el norte de Eubea, para proteger el Ática. Mientras tanto, los persas intentaron coordinar su ataque por tierra y mar. Pero tal como habían previsto los griegos, su flota no pudo franquear el cabo de Artemisión, donde una terrible tormenta destrozó los barcos. En tierra, la situación era menos favorable para los griegos. Una traición permitió a los persas rodear el desfiladero de las Termópilas y sorprender a Leónidas por detrás. Este ordenó regresar al grueso de las tropas y se sacrificó junto con 300 espartanos. El ejército persa, al mando del general Mardonio, avanzó hacia el sur saqueando las ciudades, masacrando a su población e incendiando todo a su paso, incluidos los santuarios. Los persas lograron por fin desquitarse. Ebrio de triunfo, Mardonio mandó arrasar la Acrópolis, vengando así a la ciudad de Sardes destruida por el incendio de 498 a.C. Los peloponesios se replegaron tras el Istmo. Los atenienses, que habían abandonado el Ática y se habían refugiado en sus barcos, se prepararon para resistir. Consiguieron que el grueso de las fuerzas navales se concentraran en la estrecha bahía de Salamina, donde su inferioridad numérica no podía perjudicarles, ya que la falta de espacio impediría que la flota persa se desplazara en su totalidad. Entonces, Temístocles atrajo a los barcos del gran rey hacia Salamina, convenciéndoles de que los griegos debilitados estaban a punto de dispersarse. Al llegar al estrecho paso, los persas comprendieron, aunque demasiado tarde, la trampa que se les había tendido. Allí estaban los griegos, en sus trirremes en formación cerrada, que rodearon inmediatamente a los barcos enemigos. Para los persas fue un desastre, al que asistió impotente Jerjes desde la colina que dominaba el lugar. Esta vez la victoria fue naval. La Pitia de Delfos tenía razón. Los persas, bajo el mando de Mardonio, continuaron resistiendo. A pesar de su victoria en Salamina, espartanos y atenienses permanecieron vigilantes. Tras construir un muro de defensa en el istmo, 10.000 hoplitas espartanos se reunieron con los atenienses en Eleusis, y juntos se dirigieron a Platea, donde les esperaban los persas. Según Heródoto, el combate enfrentó a 40.000 hoplitas con 300.000 bárbaros. Los hoplitas se defendieron con un valor y un perfecto conocimiento de la guerra de los que ya habían dado buena prueba. Y así, a pesar de su inferioridad numérica, alcanzaron la victoria en septiembre del 479 a.C. Al mismo tiempo, la flota ateniense desplegó velas hacia Delos, y después hacia Samos, para llegar por fin al cabo Micala, donde destruyó el resto de la flota persa. A partir de entonces, los atenienses se convirtieron en los dueños indiscutibles del mar Egeo. Su supremacía se confirmaría posteriormente cuando en el 449 a.C. el ateniense Calias firmó con el gran rey la paz que lleva su nombre, por la que los persas se vieron obligados a abandonar toda pretensión de dominio sobre los griegos y sobre el mar Egeo.
Las guerras médicas, importantes por el número de combatientes, permitieron en definitiva a los atenienses constituir a su alrededor una alianza que reunía numerosas ciudades griegas. De hecho, consolidaron el poder de Atenas e iniciaron para la ciudad medio siglo de apogeo. Esta edad de oro halló su expresión en el arte clásico, sujeto a las reglas del equilibrio y la medida. Para la defensa común, cada ciudad vinculada por juramento desde el 476 a la Liga de Delos debía contribuir ya fuera con dinero o con esfuerzo defensivo. Muy pronto, tras desaparecer el peligro, las ciudades se contentaron con pagar un tributo, y Atenas se encargó en solitario de la defensa, reforzando su flota. De este modo se constituyó la hegemonía ateniense en el mar Egeo. Esparta, cuyas fuerzas terrestres habían sido determinantes, se replegó en el Peloponeso. Pero las dos potencias, una marítima y la otra terrestre, idénticas en fuerza e importancia militar, no tardarían en enfrentarse.